Hola, soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el vídeo sobre la generación Cronen. Es un vídeo que me planteé muchas veces cómo afrontarlo porque hay muchos autores, hay muchas obras, cada uno de estos autores han tenido una evolución distinta y no tenía muy claro cómo afrontarlo porque es un tema muy amplio. Y decidí hacerlo de una manera global, es decir, la generación Cronen es un fenómeno editorial y como tal voy a afrontarlo en este vídeo, como un todo. Aunque hay algunos nombres que destaquen por encima de otros o algunas obras a las que les pueda dedicar un poco más de tiempo, realmente quería hablar de la generación Cronen como fenómeno editorial en conjunto. Así que vamos allá, situémonos. España, año 1992. ¿Qué está ocurriendo en España a nivel literario en el año 1992? Bueno, pues tenemos una literatura que no es nada rupturista, es una literatura que continúa con lo que se venía haciendo en los años 80. No olvidemos que en los años 70 España sí tiene una literatura experimental que acaba superada por una manera tradicional de escribir, es decir, hubo unas obras en los años 70 experimentales, pero los 80 fueron, digamos, una vuelta a la manera tradicional de narrar. Los 90 eran más de lo mismo en estos primeros años, es decir, tenemos una literatura continuista con autores como, digamos que los que más estaban triunfando en este momento eran Antonio Muñoz Molina, Javier Marías o Eduardo Mendoza, por ejemplo. Eran autores muy apoyados por la crítica, por los periódicos, salían en los suplementos culturales, los académicos, los profesores universitarios les dedicaban estudios y los lectores compraban sus obras, valoraban muy bien a estos autores y compraban sus obras. ¿Por qué? Porque estamos en la época en la que los lectores aún buscaban información sobre libros en los suplementos culturales y en las revistas literarias. A partir de la explosión de la generación Cronen, esto cambia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos encontramos a nivel literario, pero esto no influye a la generación Cronen, vamos a ver que no les influye. Entonces, ¿qué es lo que les influye? Pues mirad, la literatura que se estaba haciendo en España no, pero les influye muchísimo el cine. El cine en los años 90 estuvo copado por una serie de directores. Yo creo que el más destacado podría ser Tarantino. Cuando hablo de fenómenos culturales, estoy hablando de los fenómenos culturales que gustaban al público que luego compró a los autores de la generación Cronen, que les compraba libros, ¿vale? Evidentemente hay más música que aquella de la que yo voy a hablar, hay más cine que aquel que yo voy a nombrar, pero los que acabaron consumiendo la literatura que escribían la generación Cronen eran los que tenían estos gustos de los que voy a hablar en este vídeo. A nivel cinematográfico, de Estados Unidos venía un nuevo tipo de violencia colorista y con cero moralina, que era la de Quentin Tarantino, que tuvo un éxito enorme. Pero aquí en España, paralelo a la del desarrollo de la generación Cronen, nos encontramos también con autores como Bajo Ulloa, que yo recuerdo aún cuando fui a ver al cine Airbag, que yo creo que no me había reído tanto en mi vida como con esa película. La meten aquí, Airbag. Sin embargo, yo Airbag, digamos que no la encuentro tan afín a este tipo de literatura. Las películas que sí considero que influyeron a este tipo de autores fueron, por un lado, Tesis de Amenábar y por otro lado la de Calparsoro, la de Daniel Calparsoro. ¿Cómo se titulaba la película? Lo tengo que mirar, perdonadme. Salto al vacío, protagonizada por Najuan Inri, que entonces era pareja de Calparsoro. No sé si os acordáis, los que sois de mi edad, de esa película. Najuan Inri estaba impresionante, llevaba la cabeza completamente rapada y atrás tenía rapada, más rapada aún, la palabra void. Fue una película que impactó muchísimo. Además, otra de las cosas que también influyeron a esta generación literaria de Cronen fue la música. Sobre todo Nirvana y Sonic Youth. ¿Qué tienen en común Nirvana y Sonic Youth? Pues tienen en común que es la música de los perdedores. No tiene tanto que ver con el hecho del resultado final de esa música. Tanto Nirvana como Sonic Youth fueron auténticos triunfadores, fueron superventas en su momento, sino ¿cómo os digo? La manera de enfrentar el mundo que tenían estos grupos era la manera de los perdedores. La música de ellos era la música de los perdedores. Habían sido niños que no habían tenido nada. Era música desesperada, triste, depresiva.
Este caldo de cultivo que vamos a encontrar en el cine del que os he hablado y en la música también de la que os estoy hablando, va a ser sustancial en las novelas de la generación Cronen. Pero lo que más les influyó, lo que verdaderamente les influyó, fue la generación X estadounidense. En el año 1991, Copland publica Generation X, una obra en la que se retrata a toda una generación, que es la generación norteamericana del post-baby boom, digamos, el vacío existencial y el no future en el que se mueven estos chavales. Autores como por ejemplo David Foster Wallace o Chuck Palahniuk o por ejemplo Franzen, todos estos autores pertenecían a esta generación y estaban escribiendo una literatura que se llamó la literatura de la generación X, o lo que llamó la Madrid Next Generation, ¿no? Lo llamó el editor de Mondadori, la Madrid lo llamaba los autores de la Next Generation. ¿Qué tenían todos ellos en común? Pues lo que tenían en común es que sus obras transcurrían, digamos, en los márgenes de la sociedad, en lugares marginales. Había una gran influencia de la cultura pop, de todo lo que fuera popular, cine, música, cómics, etc. Y una angustia y una desesperanza que veíamos traspasar las novelas de la primera a la última página. Digamos que todo esto de lo que os he hablado es el caldo de cultivo de lo que luego fue la generación Cronen. Bueno, en el año 1993, y ahora ya comenzamos con lo que sería la generación Cronen, aunque tarda muchísimo en tener este nombre, pero en el año 1993 un chaval de 20 y tantos años que acaba de terminar la carrera de Historia del Arte y se llama José Ángel Mañas, publica una obra titulada Historias del Cronen y fue un boom. Esta obra fue completamente ninguneada e ignorada por la crítica, pero funcionaba mucho el boca a oreja y los chavales jóvenes que tenían las mismas referencias culturales que José Ángel Mañas empezaron a leerla de manera masiva. Tanto es así que en el año 1994 se le otorga el Premio Nadal por esta novela. ¿Qué nos cuenta esta novela? Pues esta novela nos cuenta la historia de un chico de 20 y pocos años que se llama Carlos, que procede de una familia acomodada, vive en La Moraleja. Para los que no sois españoles, es uno de los barrios más lujosos de Madrid. Vive en la Moraleja y vive en un absoluto vacío. Su vida transcurre pierde la vida, digamos, en una sucesión de drogas, alcohol, salidas hasta altas horas de la noche y sexo absolutamente irresponsable. Esta obra está plagada de jerga juvenil, hace muchísimas referencias a cine y música, también a la televisión. Todos estos autores y la mayor parte de las novelas que se adscriben a la generación Cronen están obsesionadas con la televisión. Hay un autor, y ahora no recuerdo quién era, me parece que era, bueno, no lo sé, no lo recuerdo. Uno de estos autores, luego lo buscaré y os lo pondré por aquí debajo a ver si me acuerdo, decía en una de sus novelas que la realidad no era la realidad, que la realidad era la televisión. Que la televisión mostraba cómo debería ser la realidad y al final la gente joven la acababa copiando. Hay una especie de veneración a la televisión y al mismo tiempo crítica. Y luego que estas novelas están profundamente influenciadas por el realismo sucio, pero no el realismo sucio de Carver, sino de Bukowski o Fante. También en el año 1993 aparece Lo peor de todo, de Ray Loriga, una obra que yo no había leído, que leí para grabar este vídeo y que me pareció mala de solemnidad. O sea, comparado con todo lo demás que yo leí de Ray Loriga, esta novela es francamente mala. Probablemente tuvo un éxito enorme por el momento editorial en el que aparece publicada. Ray Loriga, como os digo, publica esta novela en 1993, que es el mismo año en el que publica Mañas la suya, las Historias del Cronen, y nos encontramos con nuevamente un éxito enorme de público, pero la crítica los ignora y los ningunea.
Las historias que nos encontramos aquí son historias nuevamente, en esta novela, nuevamente de un protagonista que en primera persona narra de manera desafiante una historia, y desafiante porque rechaza el mundo en el que le ha tocado vivir. Esta obra fue la primera de 3 que publicó Loriga muy seguidas, porque fueron, en el 93 fue esta, en 1994 fue Héroes y en 1995 Caídos del cielo. Héroes y Caídos del cielo ya son novelas que sí se pueden leer, que yo sí os recomiendo. En el caso concreto de Héroes es la historia de un chico muy joven que decide encerrarse en su, como un hikikomori, en Japón los llaman hikikomoris, ¿no? Decide encerrarse en su habitación con la televisión y el tocadiscos, y en primera persona nos va contando de una manera muy desligada, a golpes de recuerdo, su historia, ¿no? Su vida, sus ansias, sus deseos, sus miedos, sus fracasos. Y me pareció francamente una novela muy interesante. Todas estas novelas, lo dicho, como en el caso de Mañas, tuvieron mucho éxito de público y una nula aceptación por parte de la crítica, que es que ni siquiera había críticas negativas o casi no las había, simplemente los ignoraban. El caso de Ray Loriga es el caso de una apuesta personal de Constantino Bertolo, que era editor entonces de la editorial Destino, que vio el filón, que vio que se estaba abriendo una nueva manera de escribir, que había autores muy jóvenes que estaban renovando el panorama editorial, y él, que siempre tuvo muchísimo ojo, digamos, apostó por él. Apostó por él, pero apostó por más autores. Por ejemplo, por Luis Magriñá, que destaca con su novela Belinda y el monstruo. Os voy a ir dejando por aquí las cubiertas. Marta Sanz con El frío. En el caso de Marta Sanz, por ejemplo, El frío es brevísima, yo creo que eran unas 70 u 80 páginas, narradas en primera persona y con un alto contenido emocional. Una obra que a mí me resultó bastante menos interesante que todo lo que ha hecho a continuación Marta Sanz, que es una autora a la que respeto muchísimo y que tiene una trayectoria muy, muy sólida. Bueno, a estas alturas de la película, las editoriales ya saben que está ocurriendo algo y no quieren perderse su parte del pastel, de manera que empiezan a buscar sus propios fenómenos editoriales. Voy a nombraros algunos e ir dejándoos por ahí las portadas. Por ejemplo, José Manuel de Prada, para mí uno de los 4 grandes de la generación Cronen, que son Mañas, Loriga, Prada y Lucía Echevarría, en mi opinión. ¿Qué más autores? Pues por ejemplo Pedro Maestre, que tenía una novela que me resultó muy interesante que se titulaba Matando dinosaurios con tirachinas. Benjamín Prado con Raro. Caimán Montalbán con Bar. Esta había sido una novela muy interesante, no necesariamente muy bien escrita, no la recuerdo, no me dio tiempo a volver a releerla. No hablo de la calidad literaria, sino de que leyendo esta novela me daba la sensación de que estaba metida dentro de un disco de música punk. Es lo más cercano a lo que es esta novela, es escuchar un disco de punk del bueno, no de post-punk. Daniel Mújica, por ejemplo, con La ciudad de abajo, Lucía Echevarría con Amor, curiosidad, Prozac y dudas, o Caré Santos con La muerte de Kurt Cobain. Me había gustado mucho La muerte de Kurt Cobain. También es cierto que hablo desde mi perspectiva de lectora muy muy joven, no sé cómo resistirían todas estas novelas. No me dio tiempo a releer la de Lucía Echevarría, Amor, curiosidad, Prozac y dudas, pero me había parecido una propuesta muy interesante. Lucía Echevarría es el caso de una autora que poco a poco ha ido perdiendo el prestigio por circunstancias. Yo creo que salió en programas de televisión, que siempre es una persona que por su ideología está en los márgenes, siempre. O sea, es como la minoría dentro de una minoría dentro de otra minoría, y entonces tiene muchísima gente alrededor que genera mucho odio, digamos, esta autora. También ha querido salirse del circuito editorial y autopublica, y yo creo que en cierto sentido mi sensación es que Lucía Echevarría ha perdido no solamente el favor de la crítica, sino el favor también de la mayor parte del público. Es una autora que ahora, a nivel personal, esto es lo que me parece triste, está muy desprestigiada. Yo no he vuelto a leer nada de ella desde Beatriz y los cuerpos celestes, que me había parecido una novela interesante, o sea que no sabría deciros si literariamente está haciendo algo que merezca la pena.
Digamos que cuando todos estos autores empiezan a publicar y a tener un éxito enorme y sabemos que algo se está cociendo en el panorama editorial, lo que falta, el espaldarazo definitivo, es que haya una obra, una antología o algo similar que los aúne, porque así creamos la generación, de alguna manera. Entonces, la editorial Lengua de Trapo saca una especie de antología, de libro conjunto, titulado Páginas Amarillas, en las que muchos de estos autores participan. Y es como el momento en el que ya podemos hablar de generación. Estos autores reniegan de la generación Cronen, consideran que no era una generación y se tratan de desvincular de ella muchísimo. No todos, pero sí la mayoría. Pero en su momento sí ellos sabían que formaban parte de algo, aunque entre sí eran muy diferentes, había una base común entre ellos, ¿no? Se les llamaba la generación X española, los novísimos de los años 90, pero para mí, digamos, mi marbete favorito siempre, desde que lo oí por primera vez, fue generación Cronen. ¿De dónde sale la generación Cronen, ese término? Será Luis Mancha, sociólogo, profesor universitario, quien escriba un ensayo titulado así, Generación Cronen, que fue muy interesante, que está en la base de todo lo que yo os estoy contando en este vídeo. Digamos que el grueso de toda la información, casi toda la información, ha salido de aquí, de este ensayo, que os voy a poner por aquí la cubierta y que os recomiendo muchísimo. Y tiempo después, el propio Luis Mancha también realiza un documental en el que no quisieron participar muchos de los autores adscritos a esta generación Cronen. Por ejemplo, Lucía Echevarría se negó a participar, pero otros sí que participaron. Me pareció muy interesante porque iba mucho más allá de hablar de unos chavales que habían publicado libros. El documental, aunque me parece que queda flojo y muy cojo en muchos aspectos, sí que trata de una manera interesante la imagen del escritor. Es decir, ¿qué hay detrás de un éxito de un libro? O sea, cómo nos lo muestra me parece interesantísimo. Porque realmente lo que hay detrás de todos estos chavales y chavalas, ¿no? Porque había algunas, es un fenómeno editorial. Son editoriales apostando por gente guapa, y los que no eran guapos eran atractivos por cómo se vestían, por las ideas que tenían, resultaban personas atractivas. O sea, vamos a llamarlos guapos en general, no solo porque fuesen físicamente guapos, sino porque eran atractivos, atraían al público, se fijaba uno en ellos, y utilizaban el físico para acercar a la gente joven completamente descreída, desilusionada, con una sensación de que no había futuro, de que para qué hacer nada si nada sirve de nada, que era un poco la dinámica del principio de los años 90. Yo lo recuerdo, este tipo de pensamiento tan negativo. Utilizaron todo eso para vender libros que no siempre eran de buena calidad, porque de hecho pocos de ellos realmente son recuperables, aunque hay varios que sí, ¿no? Pero no muchos de estos libros. Aún así, todos ellos son muy interesantes por el mundo que reflejaban, porque no es verdad que reflejaran la realidad, porque no era una realidad tal cual. Era la idealización del fracaso. Estos libros son la idealización del fracaso. Además de la influencia de la música rock y punk, del realismo sucio, de la generación X norteamericana o del cine, cabe destacar también que esta generación desmitifica por completo la idea de que la literatura tiene que ser algo elevado. A partir de ellos, a partir de la generación Cronen, empiezan a surgir generación tras generación tras generación autores jóvenes que siempre se creen muy rompedores porque están contándonos las historias desde el fango, como si el hecho de contarlas desde el fango las convirtiera en mejores historias. Es decir, confundieron, a partir de la generación Cronen, muchísimos autores jóvenes y noveles, confundieron que se puede escribir buena literatura incluso desde el fango, ¿vale? Creo que era Alejandra Rapizarny quien decía que desde la alcantarilla también se tiene una visión del mundo, ¿no? O algo así. Confundieron eso con el hecho de que por escribir historias desde el fango necesariamente tienen que ser muy rompedoras y de gran calidad. Y claro, no.
Por otro lado, llama mucho la atención el enorme desapego que tienen con el mundo que les rodea. Son chavales que se han dado por vencidos, incluso teniéndolo a veces todo a favor, perteneciendo a familias de clase media o media alta. Tienen ese concepto de no, es que el mundo no tiene nada que ofrecerme, y se instalan en esa idea. O sea, se instalan de una manera muy cómoda en esa idea. No hay realmente un deseo de cambiar el mundo, sino de sentarse plácidamente a quejarse de lo mal que está el mundo. Esto lo vamos viendo en casi todas estas novelas, unas detrás de otras. Voy a ver si me falta algo más por comentaros. No me falta nada más. Pero aportaron mucho a la literatura. Todos estos autores, la mayoría, han desaparecido, quedaron unos pocos bastante reconocidos. Por ejemplo, Mañas, que fue el que le dio nombre por su novela Historias del Cronen a esta generación, casi desapareció completamente. Había triunfado con Historias del Cronen, después con Mensaca, que también se llevó a la televisión, bueno, al cine, perdón, y luego con algo más publicó, y luego de repente desapareció, se fue muchos años a vivir a Francia, no sé si sigue viviendo allí, y empezó a escribir ensayo, algo de novela histórica, algo de novela negra puede ser, pero ya sin ningún tipo de éxito. El que también desapareció bastante del panorama fue Ray Loriga, que se fue a Estados Unidos, pero él siguió formándose, siguió creando oficio, formándose como escritor. Y esa es la diferencia que tiene con otros muchos que se quedaron por el camino. Ray Loriga ha mantenido una esencia. Cuando uno lee las novelas, las últimas que publicó, ve al joven Ray Loriga, ahí, ¿sabes? Ve esa semilla de la generación, de lo que él era durante la generación Cronen, pero hiperevolucionada en novelas que son muy interesantes a nivel literario. Yo creo que ha mejorado mucho y que es de los que más ha mejorado. Otro que se ha mantenido bastante bien es José Manuel de Prada, por ejemplo. Marta Sanz ha tenido un cambio maravilloso. El frío, que es la novela de la que yo os hablaba, breve y tal, bueno, pues no está mal, pero tampoco es una novela que te vaya a marcar ni que creas que es fabulosa. Sin embargo, ella ha evolucionado, ha escrito una novela con un detective estupendo. Es una autora ahora mismo muy respetada que escribe literatura de mucha calidad. A ver si hay alguno más que se me escapa. Bueno, ya os había comentado que Lucía Echevarría, por desgracia, pues es un personaje bastante ninguneado ahora. Yo diría que Bonilla, Mangriñá y Benjamín Prado también son bastante respetados, y luego muchos otros se quedaron ya por el camino. Care Santos sé que sigue publicando, y aquí tendría que, no sé si meterle la pata, creo que también escribe algo de literatura juvenil o infantil, me suena, pero sí que sigue publicando y sigue viviendo de la literatura, pero hubo muchísimos que se quedaron por el camino. En el documental de Luis Mancha titulado Generación Cronen, va junto con Mañas al bar Cronen, que fue el bar que dio nombre a su novela, para descubrir, bueno, le dio nombre a su novela. Ese bar se llamaba así porque encima de la puerta tenía un cartel de la cerveza Kronenberg, y de ahí viene lo del bar Cronen, ¿no? Cuando llegan allí descubren que donde antes estaba el bar Cronen, ahora hay un restaurante japonés, y es como tan metafórico de lo que ha sido esa generación y ese tipo de literatura. Creo que de las generaciones más ninguneadas de la historia de la literatura. Es cierto que no hay grandes genios dentro de ella, aunque sí hay escritores muy, muy interesantes, pero no olvidemos que abrieron el camino para literatura posterior. Por ejemplo, la generación Nocilla, que no sé si habéis oído hablar de ella, y si queréis puedo grabar un vídeo en el futuro, debe mucho a la generación Cronen y viene de ahí. O sea, no son lo mismo, son diferentes, pero vienen de ahí, es de ahí de donde vienen. Y como final de esta novela, de este vídeo, voy a referirme a una entrevista que se le hace a José Ángel Mañas, autor, repito, de Historias del Cronen, en El Cultural. El periodista le pregunta, ¿qué fue de la llamada generación Cronen? Y dice Mañas, no sé, me imagino que estarán en casita, viendo series de Netflix, echando barriga. Y así es, así es. Yo, como lectora, por edad, pertenecería a la generación Cronen. Y a la generación Cronen le ha ocurrido lo que a todas las generaciones revolucionarias de gente joven, que hemos crecido.
Así que cuando veo generaciones muy jóvenes siendo revolucionarias, quejándose de la generación anterior como si la generación anterior no hubiera tenido sus revoluciones y pensando que las revoluciones que ellos están viviendo las van a luchar de la misma manera hasta el final de sus días, digo lo que a mí mi abuela me decía siempre: lo que eres, fui; lo que soy, serás. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.